Es para mí un placer darles la bienvenida a una entrevista más de la serie Resiliencia del Golfo de California. En esta ocasión charlaremos con el Dr. Airam Sarmiento Lezcano del Instituto de Oceanografía y Cambio Global. En este artículo titulado Estacionalidad del flujo activo de crustáceos y peces migratorios dominantes mesopelágicos del Golfo de California, durante esta conversación se abordarán detalles de investigación que indican que aunque la diversidad y abundancia de peces y crustáceos epipelágicos y mesopelágicos del Golfo de California se ha estudiado ampliamente, aún no se ha investigado la función en la exportación del carbono en la columna del agua. Ellos estudiaron el flujo de carbono promovido por juveniles y adultos de peces y crustáceos de aguas profundas durante 2 épocas del año. Pues la verdad estaba muy contento de que supe que te acabas de graduar, entonces nos gustaría platicar sobre tu investigación, la que publicaste en Progress in Oceanography y en general la investigación que estás haciendo en el Golfo de California. Entonces, bienvenido. Gracias Jaime. Parte de la investigación que vamos a hablar hoy, ¿no? Fue parte de la investigación de mi tesis doctoral, ¿no? Claro, no, yo sé que trabajaste, si bien entiendo, en el Mediterráneo y en el Golfo de California, ¿no? Entonces, Y en el Atlántico Norte y en el Atlántico Sur también. Sí. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuál fue la investigación que realizaste sobre crustáceos y mictófilos en el Golfo de California? Lo que planteamos, ¿no? Tanto tú como el grupo de investigación al que pertenezco fue, pues bueno, primero, ¿cuál es el flujo de carbono que existe, ¿no? Tanto en peces como en crustáceos, en la parte, en este caso del centro, la parte central del Golfo de California, y luego por otro lado nos centramos también en calcular la variabilidad estacional de ese flujo de carbono, ¿no? El flujo activo de estos organismos, que eso sí que no se había hecho nunca, ¿vale? Solamente había unos valores por ahí en el mar de Escocia sobre mictófidos, pero no se había hecho nunca para crustáceos y no se había hecho nunca para las especies que nosotros trabajamos en el Golfo de California. Cuando hablas de micronécton, ¿qué diferencia hay entre micronécton y zooplancton? ¿Qué organismos normalmente encuentras ahí? Bueno, hay dos diferencias fundamentales, ¿no? Una es la capacidad de natación que tiene el micronécton y otra es el tamaño, ¿no? Cuando hablamos de micronécton estamos hablando de organismos entre 2 y 10 y, bueno, dependiendo de quién de esta estimación, ¿no? Entre 2 y 20 centímetros, ¿vale? Pero bueno, esas son básicamente las dos diferencias. ¿Qué parte del océano es eso? O sea, cuando hablas de epipelágico y mesopelágico. El océano pelágico, ¿no? Lo podemos dividir en diferentes regiones, ¿no? Sería la parte epipelágica, ¿no? Que sería la parte explotada, ¿no? La parte comercial que se encuentra entre la superficie y los 200 metros de profundidad. La parte mesopelágica, que estaría comprendida entre los 200 y los 1000 metros de profundidad. Y bueno, si seguimos para abajo, ¿no? Ahora mismo nuestro grupo se está centrando también en esa parte, la parte batipelágica, pues estaría entre los 1000 y 4000 metros de profundidad. ¿No? Obviamente, dependiendo de la región en la que nosotros estudiemos, pues todas estas estimaciones que nosotros estamos interesados en desenmarañar, ¿no? En conocer, pues cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia la distribución de los organismos, cambian, pues bueno, la sonografía de la zona, todo va cambiando, ¿no? La luz, ¿no? Que es muy importante. Claro, pero por ejemplo, si te sumerges en un submarino y empiezas a bajar, me imagino que ves diferentes organismos conforme vas bajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los organismos mesopelágicos, ¿qué verías? ¿Qué tipos de organismos ves? Pues mira, veríamos muchísimos organismos, ¿no? Date cuenta que nosotros, bueno, incluso en mi tesis doctoral, entre los primeros 200 metros, en la capa epipelágica, vuelvo a recalcar, podríamos encontrar organismos mesopelágicos y batipelágicos, ¿no? Pero ¿en qué estadio? En un estadio larvario, ¿vale? Normalmente podríamos encontrar esos organismos, ¿vale? Organismos que habitan en la zona mesopelágica, batipelágica, en los primeros 200 metros, pero en un estadio larvario. ¿Qué vemos en la zona mesopelágica, batipelágica? Pues podemos ver
tanto peces como crustáceos, ¿no? Dentro de los crustáceos pues, podemos ver pues, decápodos, podemos ver eufausiáceos, ¿no? También dentro de otro, diferenciando otro grupo, también podemos ver algunos que otros cefalópodos, ¿no? Muchísimos moluscos, moluscos que también son migradores y que los podemos encontrar tanto en la zona mesopelágica como batipelágica. Obviamente no podemos pensar en un organismo muy grande, ¿vale? O sea, es importante que cuando nosotros pensemos que en la distribución de estas especies a lo largo de la vertical del océano, ¿vale? Los organismos cada vez son más pequeñitos, ¿no? No siempre se cumple, ¿vale? Hay organismos que tienen un hábitat, por ejemplo, cuando se ponen pues, más mayores, ¿no? Empiezan a crecer, ¿no? En edad, al igual que nos pasa a nosotros, pues se engordan, ¿vale? Y se hacen un poquito más grandes, ¿vale? Entonces, esos organismos también se encuentran pues, cerca de las zonas inferiores del océano, ¿no? Como puede ser la zona batipelágica. Sí, pero por ejemplo, ahí de los mictófilos, son lo que se conocen como los peces linterna, ¿no? Según entiendo, estos son los vertebrados más abundantes del planeta, ¿no? Es algo que tal vez la gente no sabe. Pero, por ejemplo, eso que tú dices, que bueno, esas grandes agregaciones de mictófilos migran de la parte mesopelágica profunda hacia la superficie durante la noche, pues traen si son los más abundantes del planeta, pues deben de traer mucha biomasa que suben y bajan, ¿no? Hay que tener en cuenta que dentro de las especies mesopelágicas conocidas hay como unas aproximadas 36 familias, ¿no? Por ahí, de los cuales la familia más abundante, ¿no? O más diversa, mejor dicho, es la familia Mictofide, ¿ok? En la que podemos encontrar pues casi que 260 y algo especies dentro de esa misma familia, ¿no? Por eso está considerada una de los vertebrados más abundantes. Pero este dato, digamos que lo hemos rebatido en mi tesis doctoral, ¿no? Y es que hay otras familias, ¿no? Como los conostomátidos, en las cuales hay una especie, bueno, hay un género que es realmente el vertebrado más abundante del océano, ¿no? Que ahí radica el ciclotón, ¿no? El género ciclotón, ¿no? Que está comprendida por 13 especies, pero estas realmente son es la especie que más abundante. ¿Cuál es la diferencia importante? Y por eso muchas veces nos olvidamos de ellos, que esta no es migradora, ¿vale? Esta no es migradora y por lo tanto no estaría contribuyendo al flujo activo de carbono, sino a la remineralización, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos interesados en conocer el flujo activo, ¿no? de carbono por parte de los migradores, pues se nos olvida estos organismos, ¿no? Ese gran componente que no migra, ¿no? Se queda abajo, claro, todo el tiempo, ¿no? Exacto. Pero ¿por qué crees que los mictófilos y otros organismos mesopelágicos migran a la superficie? En la noche, me imagino. La principal razón es que ellos van a comer, ¿no? Durante la noche ellos incursionan, ¿no? Normalmente ellos están en profundidad entre los 400 y 700 metros de profundidad durante el día, y por la noche suben, ¿no? Cuando va cayendo el sol, sube hacia superficie a alimentarse principalmente, ¿vale? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, ellos se alimentan, están ingiriendo esa materia orgánica, ¿no? Que hay en esas primeras capas del océano, y cuando vuelve otra vez el día, pues vuelven otra vez a esa zona profunda en la que ellos normalmente habitan, y ahí pues van a respirar, van a digamos que mudar, van a defecar, ¿no? Todo ese carbono, ¿vale? Que han capturado en esa zona superficial. ¿Y por qué se van? O sea, la primera pregunta es por qué suben, ¿no? Pero la segunda pregunta es por qué vuelven a profundidad. Bueno, vuelven para evitar esos depredadores, ¿no? Mictófilos a mí me han llamado mucho la atención porque ahora se sabe que, por ejemplo, la ballena azul come mictófilos, ¿no? Hablando de tu investigación, o sea, ¿cómo es que, no sé si nos puedes platicar, cómo es que ustedes calcularon el flujo respiratorio de los organismos mesopelágicos? O sea, ¿cuál fue la metodología? O sea, ¿cómo lo hicieron para poder evaluar eso?
que vamos al mar, lanzamos una red, capturamos pues, ciertos organismos, ¿no? Como puede ser pues, lo que usamos en nuestra investigación, que fueron pues, bueno, algunos mictófidos y algunos crustáceos. Los congelamos para parar esa actividad enzimática, ¿vale? Congelamos el nitrógeno líquido y ya con ese animal pues, congelado lo llevamos al laboratorio y lo trituramos, ¿no? Lo trituramos, le ponemos unos buffers en la cual pues primero vamos a acelerar, ¿no? Esa actividad enzimática en la cual nosotros habíamos parado, ¿vale? Con anterioridad, y luego, bueno, a través de absorbancia estequiométrica y demás, pues podemos calcular tanto el consumo de oxígeno por proteína, ¿no? Del organismo por hora. Podemos calcular también finalmente la respiración en miligramos de carbono, y bueno, si lo extrapolamos a la biomasa global o a la biomasa obtenida, ¿no? En nuestro transecto, pues podemos calcular pues, finalmente el flujo activo, que es lo que nosotros estamos interesados, ¿no? En miligramos de carbono por metro cuadrado por día normalmente. Pero ahí el sistema de transporte de electrones, me imagino, si bien entiendo, mientras más respiras, el sistema de transporte de electrones son una serie de procesos metabólicos que producen enzimas, y mientras más respires, en teoría, más actividad enzimática. ¿Así es como funciona el método? Ajá, así es como funciona, ¿no? Es una manera indirecta y en realidad es una de las pocas formas que se podría hacer, porque pues nadie le va a poner un respirómetro a un mictófilo a 400 metros de profundidad y ver a qué velocidad, cómo va respirando mientras va viajando, ¿no? Suena algo logísticamente complicado, ¿no? Te sorprendería, pero lo estamos haciendo. ¿En serio? Aprovechamos que la mayoría de estos organismos migran a superficie, los capturamos en superficie, y lo que hacemos es que ya tenemos preparados nuestros respirómetros a bordo, y ahí pues bueno, los sometemos, ¿no? a varias horas de respiración, y las comparamos con la del ETS, ¿no? Que sorprendentemente hay muchas veces que son muy similares, ¿no? Entonces eso nos ha avalado un poquito el método, ¿no? Porque como decía antes, esta metodología está realmente hecha para zooplancton, ¿no? Ok. Mira, fíjate que en tu investigación ustedes reportan que la estimación de flujo de carbono de micronécton en el Golfo de California durante junio y octubre del 2018 fue mayor que en otras regiones oceánicas como el Océano Atlántico, el Mar de Escocia, el Pacífico Ecuatorial Occidental. Pero, ¿qué significa eso de que tenga mayores valores que en otras regiones? Este valor fue sorprendente para nosotros, ¿no? Porque primero porque hemos usado una red que realmente o normalmente no la usamos para el micronécton, ¿no? O sea, es una red que normalmente usamos para zooplancton, ¿no? Y claro, sorprendentemente las biomasas fueron bastante altas, ¿no? Incluso las abundancias fueron bastante altas, con la estimación que hemos hecho con una red que se supone que es ineficiente para este tipo de organismos, ¿no? Entonces, claro, primero nos sorprende eso, ¿vale? Segundo, lo que nos sorprende son los valores de respiración, ¿no? Es decir, son bastante altos. ¿Y esto qué significa? Que realmente los valores comparados con otras zonas, pues bueno, si tenemos en el Atlántico Norte pues un valor de 2, aquí teníamos un valor de 10, ¿no? Es decir, estadísticamente el valor es muy alto, ¿no? Pero ¿por qué viene esto? Realmente lo que nosotros inferimos en el artículo es que esta zona es una zona bastante productiva todo el año, ¿no? Entonces, claro, si tenemos en cuenta que ahí los organismos, pues bueno, tienen una disponibilidad de alimentos pues todo el año, pues los organismos pues crecen más, los organismos comen más, ¿no? Y esto hace o influye de que bueno, ese flujo de carbono pues sea mayor también, ¿no? Además, pues también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como dice Hernández León por ahí en algunos artículos, es que la temperatura también influye en el flujo de carbono. Es decir, es una medida directa a la hora de realizar estas estimaciones. Es decir,
en cuanto más alta la temperatura, más alta sería el valor de respiración. Esto es lógico, ¿no? O sea, si tú te metes a una habitación donde las temperaturas son altas y no tienes aire, respiras más, ¿no? Porque te estresas, ¿no? Entonces, pues también les ocurre a los organismos, ¿no? Claro, no, y eso tiene implicaciones, por ejemplo, con respecto al cambio climático global, ¿no? Que se está prediciendo que la temperatura va a incrementarse en el Golfo de California. Entonces, una repercusión de tu investigación es de que de alguna manera, si eso ocurre, las tasas de respiración seguirían incrementando, ¿no? El zooplancton se come al fitoplancton, luego vienen, pues, nuestro micronesto se come al zooplancton que, pues, bueno, que se ha comido al fitoplancton, es decir, toda esa cadena trófica, pues, ha hecho, ¿no?, que se le acumule, pues, realmente el carbono, ¿no?, a través de toda la cadena. Entonces, claro, si hay una alta producción primaria, si además sumamos que hay altas emisiones de CO2 por ahí en esa zona, pues de ahí vienen los valores altos de flujo activo, ¿no?, de carbono. Entonces, ¿cuál sería la relevancia conceptual o aplicación de tu investigación? O sea, en general de los mictófilos y, bueno, no solo los mictófilos, estudiaste crustáceos también, eufausios y decápodos. ¿Algunos de ellos son, digamos, en términos de biomasa más relevantes que los otros? O sea, entre esos tres. Sí, hay tres conclusiones importantes en esta investigación, ¿no? Como decía, la primera es que a través de una red que se supone que es ineficiente, hemos obtenido unas abundancias bastante altas, ¿no? Esto quiere decir que el Golfo de California, además de ser una zona muy diversa de organismos, es una zona donde hay bastantes abundancias y biomasas de organismos, ¿no? En cuanto a abundancia, pues aquí estuvieron representadas, pues, por parte de los fauciáceos y de los decápodos, ¿no? Y en cuanto a biomasa, ahí estuvo representada, ¿no?, contribuida por los peces, ¿no? Ahí sí es verdad que, bueno, las tres especies que nosotros estudiamos, ¿no?, Fragmentosam panamense, Trifuturos mexicanos y Vinciguerra lucetia, bueno, contribuyeron a las mayores biomasas tanto en octubre, ¿no?, como en junio, ¿vale?, en las dos zonas, ¿okay? Y luego, por otra parte, pues bueno, esa relevancia a la segunda estimación al flujo, a la variabilidad estacional del flujo activo, ¿no?, que sí había unos datos de Belcher por ahí en el mar de Escocia, pero por primera vez los hemos hecho en un mar semicerrado, ¿no?, como es el Golfo de California, donde tiene una alta producción primaria y bueno, tiene una relevancia al menos en el estudio en el estudio de los flujos de carbono. A veces nos olvidamos de qué tan inhóspito es el océano, y cómo los organismos de alguna manera naturalmente han evolucionado a hacer algo extraordinario que es moverse de 400, 600 metros a la superficie, ¿no? Entonces, creo que tu investigación es muy interesante porque estudia un poco la fisiología, al menos en tasas respiratorias, y me imagino que hay mucho cómo comprender que esos organismos de alguna manera pueden hacer esas hazañas diarias como parte de su vida diaria, ¿no? Es increíble. Claro. De hecho, ese fue otro capítulo de mi tesis, ¿no?, de mi tesis doctoral, en el cual pues analizamos el tipo de vejiga natatoria que ellos tienen, ¿no? Es decir, la manera en la que ellos regulan su presión a la hora de hacer esas incursiones a superficie diariamente, es gracias al tipo de vejiga que tienen, ¿no?, el tipo de vejiga natatoria que tienen. Su tipo de vejiga, ¿vale?, lo que tienen es que tienen ciertos órganos, ¿okay?, que conectan, digamos, la vejiga con capilares sanguíneos, ¿no?, y obtienen el oxígeno obtienen el aire a través del oxígeno de la sangre, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando ellos pueden regular su capacidad de aire, ¿no?, capacidad de flotabilidad a la hora de sus incursiones, ¿no? O
Si nosotros sabemos que gracias al flujo activo, el flujo activo del Golfo de California, a través de los peces mesopelágicos y de los crustáceos, es del 20% del flujo de carbono que se transporta desde las zonas superficiales a la profunda, ya sabemos que hay un 20% que se está descargando de la zona, ¿no? Entonces, bueno, esto para nosotros es importante, ¿no? A través de los estudios que nosotros hemos hecho, lo podemos luego también extrapolar a los estudios acústicos, ¿no? Yo no conozco, al menos personalmente, puede ser un sesgo, pues que existan asociaciones de micronecton, ¿no? De investigadores que trabajen en micronecton. Entonces, se me hace como que un poco una parte medio olvidada, ¿no? No digo que esté olvidada, pero como que requiere un poquito de más atención y saber cuál es la función de esos organismos, ¿no? En el océano. La verdad que en estos últimos 5 años ha habido un boom en este sentido científico, ¿no? En el Atlántico Norte, sobre todo, ya hay pesca dirigida a mesopelágicos. Es una pesca muy triste, ¿no? Porque, como tú dices, estas especies son el sustento de muchas especies comerciales que ingieren cantidades enormes de este tipo de organismos, ¿no? Entonces, claro, es preocupante. Es preocupante que se capturen este tipo de organismos, porque cuando tiras una red para capturar atunes, quizás coges, qué sé yo, 100 atunes, ¿no? Pero para capturar, y esos 100 atunes te demuestran pues una cantidad X de biomasa que son bastante altas, ¿no? De hecho, ahorita que me acordé que estaba platicando con Adrián Munguía, es estudiante, profesor asociado de la Universidad de Arizona, y él hace metagenómica y detectó, por ejemplo, hizo un estudio de peces que venden en restaurantes, y en una de esas salieron mictófidos, ¿no? Entonces ahí le llamó mucho la atención que en un restaurante estén vendiendo filetes de tófidos, claro. Los venden como botete, ¿no? O sea, como que son pajitas de botete y en realidad son mictófidos. Entonces, a mí cuando me lo comentó me sorprendió mucho. Y realmente es algo que como humanidad estamos haciendo, lo que se llama la pesca hacia abajo, fishing down, ¿no? O sea, la pesca ha ido sobre los organismos más grandes, los peces, y poco a poco hemos ido de alguna manera explotando recursos de más profundo. Tróficos más bajos, ¿no? Entonces, bueno, en realidad parece que el Golfo de California tiene muchos mesopelágicos, organismos que viven profundos, pero bueno, hay que investigarlos y saber, y espero que no lleguemos a ese nivel en que, pues, de alguna manera no conservemos lo que tenemos y manejemos bien, y que tengamos que ir a niveles cada vez más bajos, ¿no? Yo creo que, como dices, es un problema de derroche, de mal manejo, cuando tienes la necesidad de irte a recursos que aún no son actualmente comerciales, ¿no? Ha sido muy interesante saber sobre tu investigación doctoral. Básicamente se ve que no solamente estudiaste en el Golfo de California, sino en otras regiones. Y la verdad es que nos da mucho gusto tenerte en este espacio. Gracias a ustedes, Jaime.